vos llegás a Montevideo desde el interior y empezás a militar con los compañeros y compañeras que estaban acá en esa época, cómo se vivía, cómo se sentía, cómo era ese momento, ¿no? Porque el hoy es distinto. Claro, sobre todo dinamismo, participación, un contexto en que había muchos conflictos obreros y de todo tipo de trabajadores, muy amplio, muy fuerte. El ir a los boliches, las asambleas estudiantiles o en los sindicatos, aprendías muchísimo, pero como era tan dinámico, se participaba muchísimo, y la ROE, sobre todo los compañeros de la ROE, eran en general, en su mayoría, eran hijos de trabajadores. Y había mucho contacto con todos los conflictos. Y la ROE en esa época entonces tenía estudiantes, Tenía trabajadores. Estudiantes y trabajadores. ¿Y qué hacían? ¿Iban a los conflictos? ¿Hacían cosas en la calle? Sí, íbamos a los conflictos, que se propagandeaba de todas las formas, subiendo a los ómnibus, bueno, también propagandeando la venta de compañero. En ese momento la prensa que teníamos era compañero, y había una cosa importante de destacar, que había una unidad real entre los estudiantes y los obreros. No faltaba ningún conflicto de trabajadores que no estuvieran los estudiantes apoyando, propagandeando y participando de todas formas. Tanto así que en un conflicto de una fábrica de Portland que se ganó, que hubo un apoyo muy grande de los estudiantes, en la asamblea final, después que se terminó el conflicto y que fue favorable para los trabajadores, habló un viejo trabajador sindicalista que él dijo que tenía prejuicios con los estudiantes. Le parecía que eran muchachos jóvenes que estaban para pasar el tiempo, y él reconoció el aporte que hicieron, que fue efectivo, con compromiso, y ayudó mucho a ganar ese conflicto, por el rol que tuvieron los estudiantes. Y en ese contexto, ¿no? En eso que nos estamos contando de tanto dinamismo, ¿qué nos podés decir de Heber Nieto? ¿Cómo lo conociste vos? ¿Cómo era? ¿Y qué cosas hacía? Todas esas cosas también, ¿no? Junto con... Sí, absolutamente. Lo conocí en un 8 de octubre que se homenajeaba y se sigue homenajeando al Che Guevara. Había en muchos centros de estudiantes, se salía a manifestar en distintos barrios. En la Facultad de Química, una concentración en la Facultad de Química. Ahí nos conocíamos todos los compañeros de distintas organizaciones, bueno, del PCR, del FER, tanto partidista como foquista, del GAU también. Bueno, era un intercambio muy rico en ese sentido, y estábamos juntos. Lo importante también es que nos jugábamos. También había una realidad que hay que destacar. Estaba actuando el Escuadrón de la Muerte. El año 71 fue el primer desaparecido del escuadrón. Teníamos presente que podía caer una bala, como efectivamente militamos junto con compañeros que algunos tenían heridas de bala.
de las manifestaciones del 68, sobre todo del 69. Eso estaba presente. Además, había compañeros del MLN y de otras organizaciones armadas que salían del movimiento estudiantil. Entonces era una dinámica en que la represión a los trabajadores, a los militantes de izquierda muy fuerte. Entonces no sabías cuándo ibas a caer en cana, también que te pudieran pegar un balazo, el exilio, en fin, eso era lo corriente, o pasar a la clandestinidad. Tanto así que en general cuidábamos de no decir nuestros nombres completos, de no decir dónde vivíamos. Incluso si uno inocentemente le preguntabas a alguien dónde vivís, eso podía caer mal, porque había una mentalidad un poco de la militancia clandestina. Y entonces en función de eso es que se usaban muchos apodos. Sí, era lo común. Era lo común, solo el nombre o un apodo. Y Eber en ese sentido era especialmente cuidadoso. Es decir, lo traté bastante y yo me enteré de su nombre el día que lo mataron. No sabía que se llamaba Eber Nieto. ¿Cómo lo llamaban? Bueno, yo lo conocí ahí en esa movilización y después yo era estudiante de Bellas Artes, él fue a Bellas Artes, incursionaba ahí en la escuela y le decían Manuel, el negro Manuel. Bueno, Cristina, ¿qué podemos decir de las características como militante, como persona de compañero? Bueno, el apodo de monje fue muy bien adjudicado, incluso su figura. Él medía más o menos 1,90, era alto, muy joven, de 16 años. Era de una familia de trabajadores. Él comenzó a militar en las Juventudes Comunistas, a raíz de que su hermana militaba, su hermana que era mayor. Él se conectó con las Juventudes Comunistas, militó un tiempo, discrepó y después, al ser estudiante de la Escuela Naval, él se conectó con toda la militancia de la UTU y ahí había agrupaciones de la resistencia, había compañeros anarquistas que le trajeron la ideología a él, que se interesó e inmediatamente la adoptó. Después que él adopta la ideología anarquista, él se vuelca a militar intensamente en la ROE. En la ROE, sí, con la característica de él de cuidar su identidad muchísimo, los criterios de seguridad. Se habla era un compañero que era buen estudiante, era responsable con sus estudios, responsable también de trabajar y de tratar de autosustentarse, muy criterioso, muy disciplinado, muy dinámico en la participación en todas las tareas militantes. Él se la tomaba con mucha responsabilidad y un sentir. Él, en general, él era de los primeros que estaban en las manifestaciones. Bueno, Cristina,
¿Cómo se vivió el asesinato, ese golpe tan duro y otros asesinatos también que venían ocurriendo por el Escuadrón de la Muerte y los paramilitares en ese momento? Bueno, lo que recuerdan los compañeros que estaban con él en esa azotea del auto de la Escuela de la Construcción, que estaban haciendo los salones, había muchos compañeros más jóvenes que él. En el momento en que se ven rodeados y con la posibilidad de que llegara alguna bala, entran rápidamente y él es el último en entrar. Deja pasar a los compañeros más de menor edad y él fue el último en entrar. Y ahí le alcanza la bala de calibre 22. Yo en ese momento me entero, estando en una asamblea en la Escuela de Bellas Artes, que traen la noticia que mataron a un compañero de auto. Y pensé que podía ser él. En mi imagen fue él por las características, el arrojo que él tenía, y su valentía, su convicción. Bueno, pensé en él y efectivamente fue así. Bueno, inmediatamente hubo una reacción de los compañeros orgánica de la ROE. Bueno, y todos reconociéndolo como un militante con una conducta intachable, una conducta de compromiso, muy solidario, en fin, no sé qué más decir de lo que significa un compañero con las características de él. Y además el dolor de ver a alguien muerto de 16 años, que lo acaban de matar. Bueno, eran cosas que en ese momento lo esperábamos, pero cuando sucedía era algo muy doloroso de vivirlo. Pero bueno, fue. ¿Y cómo se respondió? ¿Cómo se respondió? ¿El golpe llevó a la inacción o cómo respondieron? No, al contrario, él fue velado se llevó su cuerpo a la Escuela de la Construcción, donde se estaban construyendo los salones. Bueno, se llenó de gente, de compañeros militantes, y fue multitudinario su entierro. ¿Cómo reacciona la militancia de ROE a la muerte de Heber Nieto? No fue una sorpresa, sabíamos que el sistema iba a estar en contra de los luchadores, de los que cuestionábamos el sistema, y justamente Heber era un militante que cuestionaba el sistema, y su lucha, que la seguimos. No estábamos esperando un cambio por la vía electoral, sino por la participación con la ideología anarquista. Es decir, lo que importa es el compromiso, no esperar del sistema parlamentario, que es algo que sería pasivo, esperar de los otros, no, esperar de nosotros mismos, confirmar que la lucha popular y organizada es lo que hace la conciencia revolucionaria.